Temas de metodología de la investigación, cómo formular hipótesis pasibles de ser testeadas científicamente. Uno de los problemas que enfrenta el investigador es transformar un enunciado corriente en una hipótesis científicamente testeable. Los enunciados corrientes con frecuencia son hipótesis que se refieren a la relación de un factor con otro, pero están formulados de una manera imprecisa. Por ejemplo, la gente suele adoptar perros cachorros, el mate ayuda a adelgazar, beber agua en ayunas ayuda a perder peso, las personas que tienen una dosis de vacuna anti-COVID tienen enfermedad grave. En general se afirma que X se relaciona con Y. Convengamos en llamar a estos enunciados corrientes que en general afirman que X se relaciona con Y con el nombre de hipótesis de relación. Pero para que una hipótesis de relación pueda ser utilizada en una investigación científica, debe ser reformulada con precisión. En primer lugar, hay que separar las hipótesis probabilísticas de las determinísticas. Veamos la regla siguiente, regla 1. Una hipótesis de relación XY es determinística cuando de alguna manera se implica que X causa Y y que siempre que ocurra X entonces se produce Y. Por ejemplo, la exposición al frío produce resfriados. Ese enunciado, la exposición al frío produce resfriados, es una hipótesis determinística, en principio porque usa el término produce que implica una causalidad. Además está formulada de tal modo que de ella se deduce que siempre que hay exposición al frío, entonces hay resfriados. Siempre que X, entonces sí. A menos que la reformule, no necesitará de la estadística para resolverla. Recordemos que para resolver hipótesis determinísticas se debe emplear el método hipotético deductivo. Algo parecido ocurre con el enunciado: a los bebés que usan chupete se les tuercen los dientes, ya que implica que siempre que un bebé usa chupete, entonces se le tuercen los dientes. Pero hay otro modo, tal vez más sencillo, para reconocer hipótesis determinísticas. Veamos esta segunda regla para reconocer hipótesis y clasificar si son determinísticas o probabilísticas. Según esta regla 2, una manera práctica de identificar una hipótesis determinística consiste en formular el enunciado y luego preguntarse si siempre es así. Si la respuesta es sí, la hipótesis es determinística. Si es no, entonces la hipótesis es probabilística. Ejercitemos entonces con estas hipótesis de relación. Si no se ingiere vitamina C por mucho tiempo, entonces se desarrolla escorbuto. Las madres ansiosas tienen hijos inseguros. Si un niño duerme junto a su perro, entonces se contagia parásitos. Meterse en la pileta de natación luego de una ingesta copiosa produce calambres. Como vemos, la primera hipótesis resultó ser determinística, la segunda probabilística, la tercera probabilística y la cuarta probabilística. Una vez que se sabe que es probabilística, entonces hay que preguntarse qué es lo que cambia en Y por su relación con X. ¿Cambia un porcentaje? ¿Cambia un promedio? ¿Qué es lo que cambia? Ejercitemos qué cambia con estas hipótesis de relación. Si se estudia y se trabaja, entonces el rendimiento escolar disminuye, las madres ansiosas tienen hijos inseguros, si un niño duerme con su perro, entonces se contagia parásitos, meterse en la pileta de natación luego de una ingesta copiosa produce calambres.
En el primer caso, lo que cambia es el promedio de las notas. En el segundo caso, lo que cambia es el porcentaje de hijos inseguros. En el tercer caso es el porcentaje de niños parasitados. Y en el cuarto caso es el porcentaje de personas con calambres. Ahora se puede usar todo para construir una hipótesis científicamente testeable. Por ejemplo, el promedio de las notas de los niños del turno mañana es menor que el de los niños del turno tarde. El porcentaje de hijos inseguros es mayor entre madres ansiosas. El porcentaje de niños parasitados es mayor entre quienes duermen con su perro. El porcentaje de personas con calambres es mayor entre aquellos que comen copiosamente antes de entrar a la pileta. Estas hipótesis son sencillas y testeables y si se conoce algo más de estadística se pueden mejorar los objetivos. Veamos la modificación producida en la primera hipótesis. El original era si se estudia y se trabaja, entonces el rendimiento escolar disminuye. Y el objetivo de la investigación sería estimar los intervalos de confianza de las diferencias entre promedios escolares de niños del turno mañana versus turno tarde. La original era las madres ansiosas tienen hijos inseguros. El objetivo de investigación resulta estimar el riesgo de tener un hijo inseguro si la madre es ansiosa. Si el niño duerme con su perro, entonces se contagia parásitos, era el original. Y la hipótesis de investigación sería que el odds de tener parásitos es mayor entre niños que duermen junto a sus perros. La hipótesis original era meterse en la pileta de natación luego de una ingesta copiosa produce calambres y el objetivo de la investigación sería estimar el odds de tener calambres si se ingresa a la pileta luego de una ingesta copiosa. Y ahora están listas para formalizar una solución metodológica estadística.